los estaba escuchando recién y recordé, un recuerdo lamentable, ¿no? Cuando Daniel Martínez fue al programa Santa y Seña con Nacho Álvarez y se levantó antes que terminara el programa y se fue enojado, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, Llamé a un amigo a esa hora de la noche y le dije, acabamos de perder las elecciones. Porque está bien, digo, no hay que patear a alguien que está en el piso, ¿no? Pero me dio mucha molestia de que Daniel no se hubiera preparado para ir. En primer lugar, no tendría nunca que haber bajado a nivel de las cloacas. En primer lugar, eso. Y si vas a bajar a la cloaca, ponete botas, preparate, ¿verdad? Y no se preparó. Entonces ahí un poquito no sé cómo describirlo ni cómo llamarle, pero con respecto a lo que decía Leo, ¿verdad? De la preparación para el debate. Porque cuando tú vas mal preparado a enfrentarte al enemigo, favoreces al enemigo. Y los resultados están a la vista. Ahora nos quedan todavía 3 años y medio, casi, un poquito menos, de este gobierno. Bien, paso directamente al tema que no se va a agotar hoy, por supuesto. Me acabo de apropiar de una frase que es mía a partir de ahora, pero sinceramente no sé quién la escribió. Miren esto, un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos, cuando grita más fuerte un gol que una injusticia y cuando le exige más a un jugador que a los políticos. Lo voy a repetir para que se nos grabe. Un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos, cuando grita más fuerte un gol que una injusticia y cuando le exige más a un jugador que a los políticos. Yo no sé si el que escribió esto es uruguayo, argentino, pero por ahí tiene que andar, pero vale para muchísimos países, ¿no? Ahora, lo que quiero plantear es que hay cosas en el Uruguay que no van más. Y me refiero a cosas a las cuales todos tenemos que ponerle un punto final. Y esto no va solo contra prácticas de la derecha, va para todos los partidos políticos. Porque, a ver, vamos a analizar una serie de hechos, ¿no? La torta, ¿se acuerdan cuando Sanguinetti decía que había que hacer crecer la torta para repartirla mejor? Había que ponerle Royal. ¿Cómo? Había que ponerle Royal. Sí, exacto, pero él dijo eso cuando era presidente, hay que hacer crecer la torta para repartirla mejor. Bueno, se te movió tu ordenador allí, Enrique. vale, pero ¿me están viendo o qué? No, sale Un Enrique momentito. Ortega nada más. Te escuchamos, pero no te vemos. No me ve. Bueno, es que yo tampoco me veo. Déjame resolver ese temita. A ver. Mientras resolvés eso, te comento que te saluda acá, te saludan del chat. Bienvenido Enrique Ortega, gracias compañero. A ver, algunas de las personas dicen que parece de Galeano la frase. Muy buena frase, queda como anillo al dedo, dice De Angelo de la Roche. Esa frase la leí en Facebook, dice Graciela de Graciela Gómez. Y bueno, te mandan muchos saludos y te dan la bienvenida, Enrique. Graciela Fernández, Vale. Brillanto Enrique, lo que dijiste es clarito, clarito. Parece Galeano, dice John Real. Parece, pero saben que no es, ¿eh? Si No. alguien puede averiguar, le agradezco porque no me gustaría estar plagiando a alguien sin por lo menos saber a quién le robé la frase. Quiero saber quién fue la víctima. Pero igual yo en el futuro la voy a seguir repitiendo, cosa que las chicas digan qué inteligente que es este Enrique, ¿verdad? Me ven ahí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Bueno, miren, yo hablaba de cosas a las cuales les tenemos que poner fin, pero vamos a contar ciertos hechos de los últimos tiempos. Parece que la costumbre de amenazar, digo antes de entrar en el tema, se ha vuelto una práctica ya constante para los blancos, sobre todo, ¿no? Porque a las amenazas de estilo mafioso de Beatriz Arcimón, ¿se acuerdan? Sí. Cuídate, sos un chico muy joven. ¿Me siguen viendo ustedes? Sí, sí, perfecto. Ah, No te hagas tu eco.
Bueno, a eso se sumó luego lo del presidente de la Junta Departamental que amenazó a una edil del Partido Nacional en el Departamento del Interior, diciendo que su cargo dependía, o sea, que la amenazó directamente, ¿no? Y terminó perdiendo el cargo él, pero a eso se sumó lo que hizo el intendente de Rocha con un diputado frente amplista, acercándose, digamos, invadiendo su espacio de seguridad, señalándolo con el dedo demasiado cerca, lo cual implica una agresión tácita, diciendo que usaste una línea que no debías cruzar. ¿Y todo por qué? Porque Tinagli denunció la contratación que hizo la Intendencia de Rocha a la Fundación A Ganar. Pero lo más patético es que otro de los que intentó apretarlo fue Valentín Martínez, hermano de Verónica Martínez, ambos hermanos del secretario personal, Nicolás Martínez, del presidente de la República. O sea, solo faltan los tres casos la música del Padrino, canción siciliana, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, muy bien, pero yo hablaba de cosas con las cuales tenemos que terminar definitivamente. Y acá hay un hecho que es irrefutable. La torta, esa que Sanguinetti decía que había que hacerla crecer para repartirla mejor, bueno, la torta ha ido creciendo y cada día la reparten peor. Fíjense que las exportaciones van a crecer en este año 30%, ¿bien? 30%, y van a totalizar a fin de año unos 10.500 millones de dólares. Es un récord. Y hablo del último año. Bueno, en lo que va de este año crecieron 35%. Se especula, porque va a haber una pequeña bajadita que va a llegar a un 30%, se va a estabilizar, digamos, el promedio en un 30% de aumento con respecto al año 2020. ¿En qué se aumentó? Bueno, aumentó la exportación de carne bovina, la exportación de celulosa, de madera, de energía eléctrica, de concentrado de bebidas. Esto me llamó la atención, no sabía que lo vendíamos, y aumentó muchísimo inclusive, y subproductos cárnicos, pero también crecieron las exportaciones de ganado en pie, eso ya es tradicional nuestro, la cebada, las grasas de lana, las lanas, los tejidos y por supuesto los cueros, ¿no? Muy bien. O sea que el sector agroindustrial tuvo un crecimiento impresionante. Pero, sin embargo, los trabajadores de ese sector agroindustrial han perdido salario real. Bueno, Luis, ¿qué le pasa a Tusmaya Oro? ¿Por qué no se produce el famoso derrame del cual hablaban, el cual prometían? Resulta que los de arriba son cada día más ricos y los de abajo son cada día más pobres. Ahora, después del paro del puerto, la Federación Rural manifestó en un comunicado su inquietud por la, abro comillas, amplia andanada de conflictos sindicales, cierro comillas. Es increíble los llorones que son los derechistas, ¿no? Lloran por unos poquititos paros. ¿A esto le llaman alta andanada de conflictos sindicales? Por favor. Ahora, ya que mencioné a Nacho Álvarez, él dedicó un buen espacio a criticar a los trabajadores del puerto por el paro que habían realizado. No en todo el puerto, pero sí en un sector prioritario, cosa que ya se solucionó. Y por su parte el país, a ver, ante un conflicto siempre, históricamente, defiende a los poderosos. Aparte de haber defendido a la dictadura militar, perdón, dictadura blanca y colorada militar desde 1973 a 1985, marzo del 85, y después una democracia tutelada en manos de Sanguinetti y los militares, ¿no? Con Medina como ministro de Defensa. Bueno, muy bien, pero el hecho es que el suprapoder necesita de estos operadores como Ignacio Álvarez, como el diario El País, para debilitar al movimiento sindical. Y tienen el poder suficiente para inyectar en la gente la idea de que el paro se resolvió porque, no sé, los dirigentes sindicales del puerto se levantaron de mal humor ese día o estaban aburridos y dijeron, che, si hacemos un paro, bueno, dale. ¿Cuántos, miren, esto es lo grave, cuántos trabajadores y cuántos frente amplistas inclusive se tomaron la molestia de consultar la opinión de los propios trabajadores, del por qué resolvieron ese paro, ¿ya? Y la Federación Rural dice,
abre el paraguas dentro de su comunicado diciendo que son respetuosos de las libertades sindicales. Mentira. Se lo digo a los que firmaron ese comunicado por parte de los representantes de la oligarquía rural. Ustedes no representan para nada a los pequeños y medianos productores. Ustedes representan, de hecho se formó para eso históricamente, la Federación Rural, no representan para nada a todos los productores rurales. Pero además, y con respecto a esa frase de que son respetuosos de las libertades sindicales, es mentira. Para ustedes, el mejor gremio y el mejor sindicato es aquel que no existe. Así que vamos a quitarnos la careta y dejarnos de tanta hipocresía, ¿no? Pero además se está dando a conocer ahora los depósitos bancarios que revelan, esto lo reveló AEBU, la enorme concentración de la riqueza que existe en el Uruguay, pero también el crecimiento histórico del dinero que ustedes tienen en el exterior. ¿Bien? Entonces digo, son cosas que hay que decir antes de entrar al tema, ¿no? Y estos ataques van de la mano. Estoy buscando algo desde hoy, se dan cuenta que estoy medio distraído, pero es algo que les quisiera mostrar. Pero vale, continúo mientras tanto, mientras lo busco. Están ligados a la propuesta de Alfredo Antía, de la Cámara Industrial, que proponía pagar un 70% por debajo del laudo y encima no pagar despido, pero tranquilos, es solo por un par de años. ¡Ja! No puedo creer que tengan tanta avaricia. Son millonarios y multimillonarios, pero quieren más, y quieren que ese más provenga del recorte a los salarios de la gente más pobre. Ahora se anunció de que se está recuperando el empleo o el porcentaje de empleos perdidos en 2020. Sí, pero dentro de eso hay mucha precariedad del trabajo y muchos salarios que están muy por debajo de lo que estaban antes, ¿no? Entonces, hay cosas que dan bronca. Por ejemplo, da bronca que todos los uruguayos paguemos a una infinidad de vehículos oficiales que utilizan los jerarcas. Por eso dije que esto va para todos los partidos y de todas las épocas. Yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, por supuesto que el presidente y el vicepresidente, por cuestiones de seguridad, tengan vehículo oficial con chofer. Es más, ponele todos los ministros, eso no va a mover la aguja, que tengan su... Hay ministros que no se entendería, pero igual, ¿vale? Un ministro tiene que ir de un lado al otro, que tengan su vehículo oficial, pero la realidad es que muchos directores de medio pelo tienen vehículo oficial, y yo pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? Si lo utilizan además para ir y venir de la casa y hacer sus vueltas particulares. ¿Tienen idea ustedes de los millones de dólares que estamos hablando solo con ese gasto? No hay dinero para la gente necesitada, recortan planes sociales, pero aumentan sus propios sueldos en plena crisis, como hizo el presidente con su propio sueldo, y además el sueldo de varios cargos de confianza, que ahora están cobrando más, aparte del sueldo que tenían, más 100.000 pesos mensuales. Pero además, ¿por qué al presidente? No solo a este, a todos los presidentes, ¿vale? Aunque creo que este es el único que tiene peluqueras, manicuras y maquilladoras, en plural, ¿eh? Supongo que cubrirán distintos turnos. ¿Por qué le tenemos que pagar eso al presidente con el sueldo? No, y faltó el perro. No, a eso iba. ¿Cómo me voy a olvidar si el perro gana más que la maquilladora y la peluquera y toda la otra? En aquel momento eran 47 pesos mensuales, 47.000 pesos mensuales. Si yo tuviera una partida de 47.000 pesos para la Tere, sería agarrarle. La Tere es la gata de él. La Tere es mi gata. Pero ¿cuánta gente podría vivir con ese dinero, verdad? Por si alguien no lo sabe, estamos hablando de datos oficiales logrados por intermedio de la ley que votó el Frente Amplio y que ahora el Partido Nacional está tratando de limitar, lo cual le valió una observación de organismos de Naciones Unidas inclusive, ¿no? De la ley de acceso a la información pública, que la está violando más de la mitad de los organismos del Estado, de los organismos públicos,
están incumpliendo la ley de acceso a la información pública, cosa que yo comprobé personalmente cuando hice un pedido, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces decía, ¿por qué al presidente le tenemos que pagar la comida? Y hasta la yerba, como surge de una factura oficial. O sea, nosotros no andamos especulando, pero más grave que eso, que los uruguayos no nos hayamos indignado lo suficiente cuando nos enteramos de esta inmoralidad, porque no hay otra palabra, y no hayamos copado las avenidas para escrachar al presidente. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la cultura cívica de los uruguayos es un mito tan grande como la garra charrúa en el fútbol. Vale, si nos comparamos con un país como Paraguay o Colombia, por supuesto que damos cátedra de cultura cívica, pero somos demasiado omisos, pecamos por omisión, porque la culpa no es del chancho. No le estoy diciendo chancho al presidente, por favor, yo sería incapaz de estar en maldad. ¿Perdón, cómo? La culpa no es del chancho, sino del que lo hace chorizo. Ahora, mira, a mí me da mucha bronca que nos tomen el pelo, por ejemplo, cuando en el mismo mes eliminaron la partida, la inmoral partida de gastos de prensa, que era inmoral sin duda, si lo tendríamos que haber hecho nosotros, el Frente Amplio no lo hizo, pero paralelamente a que eliminaron la partida de prensa, legalizaron la ley o aprobaron la ley Gandini, por la cual se legalizó el robo del sobrante de los viáticos cuando los legisladores viajan al exterior. La ley Gandini, todos la conocen, ¿verdad? Y para colmo, la inmensa mayoría de los viajes que se hacen no le aportan nada al país. ¿Qué aporte le hizo el más viajero de todos, Luis Arturo Heber? Que es un tipo que canta, baila y zapatea al mismo tiempo, fuma y come gofio y todo eso bajo el agua, ¿no? Porque se acuerdan que saltó del Senado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de ahí faltaba un ministro del Interior y lo pusieron, mañana no sé, se muere Bustillo y ponen a Luis Alberto Heber, pero para un poquito. En todos los lados donde estuvo hizo desastres, en todos lados hizo desastres. Perdón, ¿cómo? Ahí tiene un agregado acá, Leonardo, mejor conocido. A ver. Me parece que es mejor conocido como enero, no tiene un día fresco. Igual que... Voy en cana, yo voy en cana acá. Yo me lo perdí porque lo escucho como con mucho eco. Gritale allá. Que le dicen enero, porque no tiene un día fresco. Te lo mandamos por WhatsApp igual. Arturo Es Heber, una maldad, que le dicen enero porque no tiene un día fresco, dice él. Igual cambió el clima ahora de enero, así que no le daría. Él lo dijo, yo no. Voy en cana yo. Qué malvado. Yo no soy amigo de ustedes, yo no los conozco. Cuando me llamen al juzgado ahí. Ahora, miren, pero hablando de este tema de los viajes, a ver, yo sé que hay veces donde es importante que el Uruguay marque presencia como Estado, ¿está bien? Pero a veces se hacen eventos internacionales donde lo único que se busca entre los legisladores de todo el mundo es que darse un viajecito con la secretaria más bonita, sí, porque además tienen que ir acompañados por asesores y toda la mano en coche, ¿no? Y nosotros les pagamos el vuelo, que por lo general es en primera clase, hoteles 5 estrellas, les pagamos el restaurante, ¿bien? Y nunca un restaurante de medio pelo. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Yo hablaba de cosas, bueno, y además el Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay está pintado, lo voy a repetir. El Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay está pintado. Nadie le da pelota. Para tenerlo así más vale que lo quitemos. A menos que con una reforma constitucional le demos poder de veto efectivo. Por ejemplo, la Intendencia de Rocha contrata de manera irregular, por amiguismo, por cuestiones políticas, por lo que sea, a la Fundación a ganar, y el Tribunal de Cuentas no se limita a decir que es incorrecto, anula la licitación. Bueno, que no era una licitación, tenía la apariencia de licitación, ¿verdad? Como todas las que se hacen en torno a la Fundación a ganar. Hacen un llamado en 7 días, de los cuales, por ejemplo, ocurrió en diciembre. En una semana se resolvió todo, había un solo día hábil y tampoco se le dio mucha publicidad, que digamos, cosa que no se presentara más nadie. Entonces, si la Junta
el Tribunal de Cuentas dice no, que sea no. Y si no, ¿para qué están? Es lo mismo que la JUTEP. Este es un error de todos los partidos políticos. La JUTEP no tendría que tener personas nombradas por el sistema político, sino por la ciudadanía. De alguna manera tendríamos que buscar el mecanismo para nombrar personas que podrían ser jueces retirados, por ejemplo, ¿vale? Personas que nos garanticen su imparcialidad. Su imparcialidad. Hablando de imparcialidad, tampoco tendrían que ser provenientes de los partidos políticos, perdón, las personas que elegimos para el Tribunal Electoral. Porque si no, ¿qué imparcialidad podemos esperar? Por ejemplo, de Analía Piñeirúa, que se despachó en contra de la campaña contra los 135 artículos de la ley. Horrible, horrible, horrible. Lo que hizo Analía Piñeirúa fue horrible. Yo me pregunto si no va a haber un juicio político para destituirla. Lo que pasa es que si siguen haciendo juicio político no le va a quedar nadie. ¿Cómo, perdón? Que si llegan a hacer un juicio político no le queda a nadie. No queda un muñeco en pie. Pero repito a los televidentes, lean el artículo 77 de la Constitución, que impide a los ministros de la Corte Electoral inmiscuirse. Yo dije Tribunal Electoral, confundido con Venezuela. Pero les impide inmiscuirse en una campaña política. Tienen que mantener y garantizar la imparcialidad durante el proceso electoral. Bueno, Analía Piñeirúa, que tiene una gran trayectoria como política, violó flagrantemente. Entonces, tendríamos que, en una nueva constitución, ya establecer sanciones específicas que impidan todo esto. Y yo te hablaba de que da bronca que nos tomen el pelo, como el intendente de La Valleja, Mario García. Resulta que la semana pasada le elevó una solicitud a la JUTEP preguntando a ver si estaba bien o si estaba mal la compensación especial de 72.000 pesos por encima del sueldo que le dio a su hermano. A ver, Mario, no esperes que te llegue el informe de la JUTEP, no te molestes, yo te lo respondo, es una inmoralidad, es inmoral lo que hiciste, lo que estás haciendo. En primer lugar, ya fue inmoral que agarraras a tu hermano, que estaba en el cargo de peón, e inventaras un cargo para él de coordinador de las juntas locales, lo cual implicó un aumento salarial importantísimo, y encima le das dinero extra, dinero que no es tuyo, que es de los rochenses, pero eso es tan inmoral que la compensación de 320.000 pesos que le diste a tu director de Hacienda, el director de Hacienda, déjame pensar un poquitito, Juan Carlos Rosales, ¿bien? 320.000 pesos por eficiencia, más una compensación especial mensual de 40.000 pesos por encima del sueldo. Y también le diste 320.000 pesos de compensación a Laura Navetian, la directora del área jurídico notarial, con una compensación mensual de 160.000 pesos. Atento, Casco. Atento, Casco. Laura Navetian además trabaja en 2 lugares más. Sí, yo no sé cómo hace con las horas del día, ¿no? Es así que canta, baila y zapatea al mismo tiempo. Es como el muchacho este que es senador. Allá. El muchacho que es senador que es... trabaja en el campo y aparte es senador de la República. Da Silva. Da Silva. Ah, sí. Pero buscan, a ver, donde hay blancos hay puro. Repito la frase, donde hay blancos hay puro. Y en San José no se quedan atrás. Fíjense que en septiembre del año pasado, la Junta Departamental, por supuesto con mayoría oficialista, le hizo un pequeño ajuste al sueldo del intendente. Estaba en 298.000 pesos, 300.000 nominales. Lo pasaron a 340.347 pesos, más 108.423 por gastos de representación. En total son, 448.000 pesos mensuales en San José, que tiene 105.000 habitantes. A ver, el intendente, con ajustes semestrales por el IPC. O sea que a esta altura está ganando muchísimo más que eso.
Así que el intendente de San José, que gobierna sobre 105.000 habitantes, gana muchísimo más que Carolina Cose, que gobierna a una población 13 veces mayor. Estas son las cosas que no pueden ocurrir, pero no podemos quedar supeditados tampoco a la buena voluntad de los gobernantes para que estas cosas dejen de pasar. Hay que implementar por ley cosas específicas. Creo que Artigas decía, la voluntad de los hombres es muy veleidosa. Solo el freno de la Constitución y la ley puede regularla. A mí me dio mucha bronca que el presidente Luis Lacalle Pou sacara a un médico de la UDELAR para atender de manera personal a su padre y de manera permanente. En primer lugar, lo que correspondía, no es ilegal, no es ilegal. Lo que correspondía ahí es que el mismo Luis Alberto Lacalle de Herrera, que cobra muy buen dinero por haber sido presidente, más sus negocios particulares, lo pagara de su bolsillo. Por supuesto que este médico, un chico joven, es blanco del herrerismo, ¿verdad? Lo que es inmoral es que el presidente le haya pasado la factura, le pase la factura todos los meses a los uruguayos. Eso es lo que está horrible. También está mal el dineral que cobran los presidentes cuando abandonan el cargo. Yo no digo que no cobren ni que no tengan una jubilación especial, pero esperen, no estamos en una superpotencia. También está mal lo que cobran las viudas. Y alguien de la derecha me dirá, bueno, pero fue Tabaré el que firmó, decretó un aumento para las viudas, aun cuando, como él falleció después de su señora no lo iba a aprovechar, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Pero ¿por qué ese aumento especial, Tabaré? A ver, yo adoro a Tabaré, por supuesto, y le voy a estar agradecido hasta el último de mis días, pero eso no significa que a un compañero no le podamos decir, mira, esto no correspondía, y no correspondía, y no corresponde. ¿Por qué? Porque es injusto con el resto, que cobran 3 monedas cuando se jubilan, ¿no? Entonces da bronca que escuchar a gobernantes que frente a una crisis hablan de apretarse el cinturón, pero nunca se refieren al cinturón propio. ¿Alguna vez escucharon ustedes, no solo en Uruguay, en cualquier país, huelga de la Cámara de Senadores? Paro en la Cámara de Diputados, no, jamás va a ocurrir, porque ellos se votan sus propios sueldos. Y a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy de acuerdo en que un senador debe ganar bien y un diputado bien, pero creo que considerando la situación del país, habría que recortar un poquito, porque hay que dar el ejemplo, ¿verdad? Y esto lo podría cambiar el propio pueblo si tuviera realmente conciencia cívica. El pueblo uruguayo tiene que comprender que tiene el derecho y la obligación de controlar, de exigir a sus políticos, ¿verdad? Y también de proponer leyes, de impulsar leyes, de derogar leyes, de reformar leyes, de tumbar leyes como vamos a hacer ahora con 135 artículos de la ley de urgente consideración, y como ya hicimos antes cuando le tumbamos a la calle Primero la ley de enajenación de las empresas públicas. Para eso hay que armar, para eso hay que armar una constituyente y generar una nueva discusión, un nuevo contrato social. Pero te querés convertir en la nueva. Pero no pasamos 5 años discutiendo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Leo? No, Leonardo me dice, te querés convertir en la nueva Venezuela, dice. Un provocador, sos un provocador, ¿eh? ¿Y por qué no la Segunda República, no? ¿Sabés qué creo con esto que decía, Enrique? Que vos planteás ahí dos discusiones, que una me parece que las dos son interesantes, y una es ¿cómo podemos pensar un modelo de gestión política? ¿Dónde? Allá está el micrófono. Ahí va, allá. Un modelo de gestión política eficiente y en sintonía con el país, ¿no? Y por otro lado, cómo determinados sectores de la oligarquía utilizan el Estado para su beneficio. Sí, ¿no? Porque ellos siempre critican la solidaridad, ¿bien? Pero cuando es con los más necesitados, pero para ellos viven pidiendo exenciones, exoneraciones, subsidios y beneficios por parte de eso que descalifican llamándole papá Estado. Sí, el papá Estado está mal cuando se trata de ayudar
a la clase baja y eventualmente a la clase media. Sí, Pero cuando le se compran trata de... publicidad, ¿no? Cuando Sí. que le compran publicidad por 30... Casi, ¿qué haría vos con $38.000 de publicidad? Yo haría muchas cosas, te juro. Cuando le compran, no, Que porque cuando los políticos, cuando esos políticos llegan al poder, a ver, pero vamos por parte, vamos por parte. Yo lo que estoy planteando es que hay que recortar el costo de la clase política. Porque la derecha, ¿qué es lo que habla? Recortar el costo del Estado. Pero ¿a qué se refiere, por ejemplo, un solo Uruguay cuando hablan de recortar el costo del Estado? Recortar por el lado del MIDES, recortar en el Ministerio de Vivienda, de hecho ya lo hicieron. Se refieren a la inversión social. Yo ahí no estoy de acuerdo, sino que estoy de acuerdo en que hay que aumentar el presupuesto para la inversión social. Pero tenemos demasiados políticos para la cantidad de población. Es el problema de la Argentina. Si Argentina redujera a un 30% la cantidad de representantes políticos, santo remedio, se arregla todo. Nosotros no precisamos, y esto es fundamental, me van a caer con todo, sé que en el sistema político no voy a hallar apoyo para esto, no precisamos dos cámaras de senadores y de diputados. Tenemos que ir hacia un sistema unicameral. ¿Quieren ser todos senadores? No hay problema. ¿Quieren ser diputados? No me preocupa. Bien, llamale manzana si querés, pero una cámara. Tenemos 130 legisladores, a los cuales hay que agregar una cantidad de secretarios, de personal para atenderlos en el Palacio Legislativo. Son millones, son montañas de millones de dólares, ¿no? Hay gente que dice no se puede hacer nada. ¡Wow! ¿Cómo me crispan las personas que disfrazan su cobardía con el no se puede? Yo prefiero las personas que aun cuando tengan todo para perder, se enfrentan al sistema y por lo menos se van a ir a la tumba con la tranquilidad de que hicieron lo que se podía hacer, de que hicieron lo suficiente. Ahora, todo esto ocurre porque el pueblo lo aprueba, lo que mencioné de la calle con sus gastos personales pasándolo como gasto público. Y el pueblo lo aprueba no porque le guste ni esté de acuerdo, lo aprueba por omisión, lo aprueba por inacción, lo aprueba por resignación. Está bien, no tenemos el nivel de resignación y de omisión que tiene Paraguay, que tiene Colombia, como ya lo expresé, o que tiene el propio México aquí, donde los hechos de corrupción son tremendos y la gente no sale a ocupar las avenidas, ¿no? Uruguay puede ser un ejemplo a nivel mundial, pero solo necesita cambiar algunas cosas, y no son muchas, son pocas, pero con el dinero que ahorraríamos con esas pocas cosas que habría que cambiar, de la noche a la mañana, en un solo año, el primer año de ahorro, solucionamos el problema del déficit habitacional que tenemos. Se dice que faltan entre 50.000 y 60.000 viviendas en Uruguay para superar la zona crítica. Yo creo que precisamos el doble, 120.000 viviendas más. Solo con recortar el costo de la clase política, de ahí sacaríamos, pero la inmensa mayoría de los recursos. Pero yo iría más allá. Si por mí fuera, todas nuestras autoridades, todos los jerarcas, tendrían que tener por ley la obligación de enviar a sus hijos, menores de edad, por supuesto, a escuelas y liceos públicos. Y ellos la obligación legal de atenderse en salud pública, como lo hacía el diputado Frente Amplista Leonardo Nicolini, que me acuerdo que lo cocinaron porque se atendió en un hospital público cuando estuvo enfermo. Yo digo, pero ojalá todos los diputados, senadores y ministros y hasta el propio presidente se atendieran. Y en aquel momento que la educación pública, que la atención pública de los hospitales no era con la que hay ahora. Exacto, y él lo hacía porque entendió, Leonardo entendió, hace años no me encuentro con él, que ser frente amplista, ser de izquierda, es lo que digo siempre, no es solo pertenecer a un partido político, es una opción, es una filosofía de vida, y tienes que predicar con el ejemplo como lo hace Óscar Andrade, porque cuando yo me quejo de lo que ganan los políticos, hay solo dos que a mí me pueden cerrar la boca, capaz que se me escapa alguno que desconozco, y que son, a ver Leo, ¿quiénes son? Mujica era uno y el otro Andrade, ¿no? Correcto. Ahí está, y eso es indiscutible, eso es indiscutible. Entonces yo te aseguro que si esto que parece tan utópico de atenderse en salud pública,
fuera obligación legal de nuestros gobernantes, de inmediato y mágicamente van a encontrar los recursos que salud pública necesita para funcionar como un país del primer mundo. Y por supuesto que el presupuesto para la educación aumentaría. ¿Y de dónde sale? Claro, para que se encuentre ese dinero también hay que dejar de beneficiar a fundaciones amigas, como la Fundación A Ganar, por supuesto. Hay que dejar de realizar licitaciones amañadas para beneficiar amigos, como la empresa Ajax, entre muchas otras, ¿no? O sea, si a estos jerarcas les doliera en forma personal las carencias que tiene el país, todo cambiaría de inmediato, sin importar que sean de izquierda o de derecha. Yo me pregunto, ¿qué tanto cambió el sistema republicano al sistema monárquico? Si en definitiva nuestros ministros parecen marqueses, como ha dicho Mujica, y muchos intendentes se manejan sus intendencias como si fueran feudos. Por citar un par de ejemplos, Carlos Moreira en Colonia, Pablo Caram. Bueno, cuando digo Pablo Caram me refiero a los Caram, porque es toda la familia allí, el nepotismo al mando, ¿verdad? En Artigas. Hasta que no comprendamos que el presidente y los ministros y los legisladores son nuestros empleados, todo va a seguir así. Y estamos promoviendo, estamos permitiendo que la política se convierta en un sistema de multinivel. Hay muchos políticos profesionales en todos los partidos, en todos. Ojo, también están los vocacionales, y también debo decir que en todos, ¿vale? Creo, en forma personal, que en el Frente Amplio hay más gente vocacional que en otros partidos, pero es una opinión quizá subjetiva. Pero yo les decía, el político invierte mucho dinero en una campaña electoral. Y si no recupera con lo que le pagan por cada voto, que son $10, 18 unidades reajustables, perdón, indexadas, unidades indexadas, si no recuperan, bueno, y si no logran el cargo para el cual se postulan, casi seguro que consiguen o un ministerio, o una dirección, o un cargo público. En las elecciones de 2019, Edgardo Novi hizo un pésimo negocio. En total, esa elección le costó al Estado uruguayo $23 millones. Solo, considerando lo que se pagó por los votos obtenidos, ¿verdad? Pero Novik solo llegó a cobrar $261.635. Sin embargo, el peor negocio de todos lo hizo Juan Sartori, porque él invirtió millones de dólares en su campaña. Millones. No sé cuánto llegó a cobrar. De todas maneras, no logró recuperar nada que ver con lo que él gastó, perdió dinero, pero llegó a senador. Él y su madre. Digo lo de la madre porque es la que... fue el precio que puso para comprar fueros políticos. Claro, llegó a senador y todavía, y casi seguro, llega a ser candidato nuevamente, y ojo porque ocupó un muy buen lugar. Después, con respecto a Novik, que ya parece fuera de combate, ¿no? Pero muchas personas se le acercaron por su dinero, pero luego lo abandonaron por otro líder con más dinero, $93 millones, con más pelo y con menos edad. Yo creo que tendríamos que pensar en una nueva república donde el triunfo de un partido o de un candidato no dependa de la cantidad de la cifra invertida en publicidad, porque si no, la democracia queda falseada, queda convertida en una farsa. Y por otra parte, me estoy apurando porque estamos llegando al final, sí, la información no debemos considerarla solo como un derecho, sino como una obligación. Estos demagogos, hablo de los políticos profesionales y no de todos, compran sus votos prometiendo puentes donde no hay ríos, prometiendo carguitos a todo el mundo que se le acerca. Saben que le van a fallar a la mayoría, pero no les importa, porque lo que les importa es llegar al poder. Y cuando llegan al poder, y con esto voy redondeando, hay dos prácticas ineludibles: el nepotismo por un lado y el soborno a los medios de comunicación. ¿Vos decís como los $4 millones en pauta publicitaria del gobierno?
Solo del Poder Ejecutivo, Ah. solo del gobierno, no de los ministerios, no de las intendencias. Pero cuando le pagan semejante fortuna o le dan esa fortuna a los medios reales, no precisan decirle, mirá, yo te doy tanto dinero, pero no quiero ver en tu canal a ningún rebeldito ahí haciéndome críticas. No, no precisan. No. Ya es algo tácito, es algo implícito que se tienen que portar bien, ¿verdad? Si consideramos el sueldo promedio de los uruguayos, es una barbaridad lo que le pagamos a nuestros políticos. Y ahora sí termino diciendo lo siguiente con una propuesta concreta. Una nueva reforma constitucional no puede dejar en manos de los políticos que se voten sus propios sueldos, sino que ya tiene que quedar establecido que el presidente de la República tiene que cobrar 12 salarios mínimos, los ministros 10, los diputados 8 y la Cámara de Senadores no tiene que existir. Enrique, dos cositas, nos tenemos que ir porque ya tenemos a Emilia para hablar del 12 de octubre. Del 12 de octubre, que ya nos está esperando el like. Dos cosas, te vamos a utilizar la frase y la vamos a poner en el programa, que no es tuya, pero te apropiaste y ahora yo me quiero apropiar de ella. Te la mando. Lo que leíste primero, así lo tenemos. Dos breves nada más, me parece a mí, es una visión diferente, capaz que te equivocaste o estás acérrimamente convencido. Yo no sé, yo no coincido en que sea clase política, sino el sistema político. ¿Por qué? Porque creo que los políticos representan a diferentes clases sociales que lo votan para llegar allí. No creo que se transforme en una clase en sí mismo, sino que a veces nosotros diciéndole clase nos involucramos a todos y después en realidad es el sistema político, donde allí conviven, algunos se amalgaman, algunos se vuelven profesionales, algunos se pueden corromper y lo otro, yo estoy de acuerdo en que haya una Cámara sola y que haya una reforma a la Constitución. Pará, no te vayas, Enrique, no te vayas. No te vayas. No, pero déjame redondear, Leo, con esto. Pará que tenemos algo más y ya lo redondeás. Pará que tenemos algo más y ya lo redondeás. No, dale. son saludos. Es un programa argentino. Dale los saludos, solo quiero decir esto, que acepto cada letra que dijiste, porque y esto es lo bueno del intercambio de opiniones, que uno va enriqueciendo sus propuestas originales. Sí, voy a dejar de decir clase política y hablar del sistema político, porque si yo no creyera que hay políticos decentes, honestos y vocacionales, ni siquiera estábamos conversando aquí. Bueno, te mandan saludos de Valencia, Ruth María y Claudia Cele también desde Sydney, que están mirando. Y un montón de televidentes de Teja, Paso Molino, Cerro, de varios lugares. Hoy hablabas de Rocha, ¿no? Tenemos gente allá, tenemos misiva en Rocha que nos manda los videos, Niklas y Paula que nos mandan videos. Entre las cosas que nos mandaron fueron los testimonios, lo que pasó con este muchacho, ¿cómo es? El intendente no me sabe, le Alejo un Pierre. Entre otras cosas, además, Enrique siempre lo dice, que escriban en el chat que él lee todo o casi todo, ¿no? Sí, los dejo entonces, pero ha sido un gusto y seguiremos conversando y enriqueciendo estas ideas, ¿sí? Bueno. Lo vemos el jueves que viene.